Libro de Hechos, capítulo 10. Es una palabra que ya hemos leído, pero voy a ir cortito y al pie, como dicen algunos. Voy a leer el pasaje de lo que acontece entre este apóstol. Algunos dicen el primer apóstol, el mayor, el que mandaba más. Yo no sé si era así. Sí sé que Jesús determinó que él iba a ser como el primero, y de hecho lo fue porque fue el que plantó la iglesia cuando hizo el primer discurso. Estoy hablando de Pedro. Estoy hablando de un hombre que tenía convicciones de vida muy fuertes. Cuando Pedro es escogido por Jesús, si bien todos tenemos la imagen de un Pedro pescador, pero era un Pedro pescador de la nación judía que defendía en sus convicciones la religión judía y la libertad que los judíos debían tener. Algunos dicen que Pedro, el apóstol, era una especie de revolucionario. Eso es un estudio extrabíblico que hablan de lo que era Pedro. Dicen que era un celote podríamos decir, ¿cómo lo podríamos llamar hoy? Los que son más viejos sería un montonero, ¿vio? Como los montoneros, como los del ELP, un revolucionario, porque no se olviden que en la época que le tocó vivir a Pedro, nacer y criarse en la sociedad que estaba, era una sociedad ocupada por un imperio romano. Estaba en un tiempo, digamos, difícil de su sociedad. Y cuando él nace ya estaban en ocupación, o sea, ya hacía un buen tiempo, unos años largos. Sus generaciones anteriores también ya venían de una ocupación y él nace en un hogar seguramente con fuertes convicciones, diríamos hoy, cristianas, religiosas. Entonces él era un revolucionario. Por eso cuando usted lee el pasaje, vio cuando dice que Jesús se va al monte a orar y vienen a arrestarlo y viene un centurión y lo toma, lo va a tomar prisionero a Jesús. Pedro saca una espada y le corta la oreja. ¿Se acuerdan? Ese pasaje es muy conocido. Y dice que inmediatamente Jesús tomó la oreja y se la pegó. Ya en ese entonces existía el poxipol, ¿vio? Se la pegó. ¿Y por qué tenía una espada? Porque Pedro era de ese tipo, o sea, él podía tener, no era costumbre de todos los judíos, pero él era de una rama que tenía espada, tenía cuchillo, estaba armado, por decirlo así. Era alguien que él pensaba que la revolución que iba a venir, por eso en cierto modo también lo seguía Jesús, porque veía en Jesús el líder que podía llevar adelante esa revolución. Sin embargo, Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es Pedro el primero que comienza. Por eso es la piedra angular, porque él es el que presenta a Cristo en sociedad en el primer discurso después del Pentecostés, donde dice la Biblia que se convirtieron 5.000. Entonces vamos a leer una historia que ya le he leído en otras veces, entre este Pedro y un tal Cornelio. Y esto acontece en una ciudad que no es judía, y acontece en los primeros albores de la iglesia. Y algunos dicen, no, pero es Pablo el que le predica a los gentiles. Sin embargo, Dios respeta el orden que él estableció. Él dijo que Pedro era la fundación, el primero. Y fue Pedro el primero que le abrió la puerta al evangelio a los gentiles, aunque fue Pablo el que más predicó a los gentiles y el que más fundó iglesia. Digo gentiles significan no judíos, o sea, aquellos que no eran de la religión judía, que no venían de la nación judía, porque venían de otras religiones, podríamos decir a los paganos. Y es Pedro el primero que provoca con la predicación del evangelio, porque vuelve a predicar de Jesús, la apertura del Espíritu Santo a los gentiles, porque se fueron llenos del Espíritu Santo y bla, 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 toda la historia que conocemos. Bueno, eso es lo que voy a leer, pero quiero centrarme en algo fundamental y la persona en la que me quiero centrar hoy es en Cornelio. El título de la mayoría de las Biblias que usamos nosotros, los evangélicos, dice Pedro y Cornelio, capítulo 10 de los libros de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día,
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, subido a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hombres de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han subido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Y luego empieza Pedro, para no hacer más extensa la lectura, a relatarles el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de Jesús.
y les habla acerca de Jesús. Ustedes saben bien los acontecimientos que han sido notorios y que un Jesús que nació, resucitó, murió, resucitó y Dios le ha hecho Señor y les declara el Evangelio y esta gente recibe a Jesús, recibe el Espíritu Santo y es sana, es salvada. Ahora bien, todo esto que le he leído, el Espíritu Santo esta mañana cuando me dio esta palabra, le voy a decir algo. Primero me leí y quedé muy conmovido por todo el segundo libro de Timoteo. Quedé muy conmovido porque al leerlo pude, quizás la palabra es imaginar o visualizar la vida de Pablo mientras escribía esto. Pero Dios me llevó a esta palabra. Y hay algo, por eso entiendo por qué el Espíritu Santo nos dijo el domingo pasado, piensa en las cosas del Espíritu. Y hay algo que tenemos que aprender de este tal Cornelio. Y voy a recalcar dos cosas fundamentales. Temeroso de Dios, que oraba a Dios y hacía limosnas. Y eso, la palabra entre los evangélicos, la palabra limosna. Yo recuerdo que mi mamá, yo fui católico de niño, de muy niño, y cada vez que iba a la iglesia, encima yo iba todos los domingos porque fui monaguillo prácticamente de que tuve tamaño, de 10, 12 años. Siempre, nunca me dejó ir a la iglesia sin algo para la limosna. Siempre se tomó, llevar para la limosna. Porque se usa mucho, digo, es la costumbre católica poner una limosna, la palabra limosna. Alguna vez estudié más a fondo acerca de esto en la palabra. Recuerdo que estaba en la iglesia Cita con la Vida con el pastor Amado y un día ellos tienen por costumbre en el culto ministrar la ofrenda. Y un día me tocó hacer esa parte y yo recuerdo que me fui un poquito más allá de eso y le dije al pastor en ese momento, dije, mire, yo voy a ministrar, no hay problema, paso a pedir la ofrenda, por decirlo así, y a leer una palabra y a expresarla. Pero quisiera ir un poquito más allá y tomamos en ese tiempo, le pedí el día miércoles para hablar acerca de las distintas formas que Dios establece. Una de ellas es la limosna. Y saben una cosa, yo pensaba que la limosna era como menos, ¿vio? Como vos le das una limosna hacia alguien, bueno, pobrecito, ¿vio? Como cuando por lástima. Sin embargo, al estudiar, ya en aquel entonces lo hice, la palabra de lo que significa la limosna es mucho más que lo que vos ya le diste a Dios. Podríamos decir que la limosna es una ofrenda mucho más grande. Por eso subió delante de Dios. Por eso fue notoria delante de Dios. Porque fue más de lo que este hombre tenía que habitualmente hacer. No sé si logro ser claro en esto. Porque esto llegó delante de Dios. Y no fue la limosna algo que él hizo porque, a ver, los judíos eran rigurosos en cumplir la ley, porque era una ley, era como algo que no podés no cumplirlo. Violás la ley, nadie acá diría yo violaría la ley deliberadamente. Tratamos de cumplir toda la ley. Bueno, esta es la ley religiosa en aquel momento era más importante, o era la ley, no había otra ley civil como hoy en nuestros días. Entonces la cumplían rigurosamente. Posiblemente este hombre cumplía también porque dice que era piadoso. Piadoso es el que tiene santidad. Entonces seguramente cumplía con la ley del diezmo. Entonces, este hombre seguramente todo eso lo hacía, pero había un secreto y quiero que aprendamos este secreto. Y comencemos a pensar en lo que Dios quiere, porque cuando viene el Espíritu Santo pasan cosas extraordinarias. Y algo extraordinario que pasó en esta casa fue porque este hombre tenía sus oraciones delante de Dios. Era temeroso a Dios. Hacía sus oraciones, de hecho le dice, pero mirá, yo a la hora tal, por eso tenemos un tiempo y una hora. Y no es para establecer una hora, podríamos hacer un estudio bíblico, ¿vio? Y sacar exacta esa hora que dice ahí, ¿cuánto sería hoy? Entonces ninguno llegaría temprano a su trabajo porque usted a las 8 de la mañana tendría que estar orando a Dios. Y el que entra a las 8, no, yo llego tarde porque soy evangélico y, y tengo que tomar mi tiempo para orar a Dios. Pero está diciendo que había una hora en que él se determinaba a estar con Dios. Era un hombre que pensaba en las cosas del Espíritu y hacía limosna. Es decir, iba más allá
de lo que la ley establecía. Y esto subió delante de Dios. Y esto fue oído por Dios y le fue enviado un ángel. Claro que hay un cumplimiento de la palabra aquí, porque es ahí lo que le dije al principio, que Pedro establece la primera salvación hacia los gentiles a través de una visión, porque Dios le muestra que no era solo para los judíos, eso es lo que le estaba diciendo Dios. Cuando Dios le muestra en un lienzo animales cuadrúpedos, a ver, le mostró chancho, serpiente, no sé, escorpión, águila, cosas que no se comen. La ley judía establecía que había muchas. ¿Y sabe por qué lo establecía? Un paréntesis. No lo decía porque el chancho sea... De hecho, hoy voy a tratar de comer un chanchito. Y son ricos. Lo hacía porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y marcharon por el desierto, había animales. Veo que hay muchos, aún en nuestros días, que por comer chancho se agarran cálculos al hígado, se agarran un montón de triquinosis y no sé qué cuánto más, porque son animales propensos a tener plagas. Entonces, la ley que Dios le establece a Moisés no es porque el chancho sea malo, sino porque no era bueno que ellos tuvieran chancho, porque iban viajando en el desierto, un montón de leyes sanitarias que establece Dios, para que no se mueran, para que no le agarre triquinosis. Y ellos lo establecieron como una ley y quedó, se ataron a la ley. Entonces no comían chancho, no, hasta el día de hoy. Usted invite a comer un judío y póngale cerdo y se va de su casa. Lo ofende. Entonces Dios le muestra a Pedro que eso eran solamente cuestiones religiosas y que Dios daba nueva orden. Le estaba diciendo, hay una nueva orden. Hay una nueva orden para establecer. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que había un hombre piadoso que hacía sus oraciones. ¿Y qué logró este hombre piadoso que hacía sus oraciones delante de Dios y hacía sus limosnas? Y establezca esta palabra. Cada vez que yo pueda hacer una limosna, estaré haciendo algo sobrenatural sobre mi casa. Porque poner tu limosna delante de Dios es hacer algo sobrenatural. A ver si soy claro. Yo tengo que ser honesto y soy honesto con ustedes. Y a pesar de que somos un grupo pequeño, este lugar permanece abierto. Eso es porque su fidelidad es grande. No hay otra cosa. Después podremos ponernos de acuerdo, ¿no? Si es mucha la plata, es poca la plata, si usted pone lo que tiene. La fidelidad que Dios ha establecido en cada uno de ustedes, no sé en quién será mayor o menor, es suficiente para que esto siga abierto. ¿Hasta ahí vamos bien? Digamos que cumplimos con la ley. Pero hay algo que usted tiene que hacer por su casa, por su familia, por sus conocidos. Dice que Cornelio reunió a todos sus íntimos, a todos sus amigos más íntimos, que reunió, y alguna vez Dios nos mostró que esto era necesario que lo hiciéramos en nuestra casa, creo que ninguno lo hicimos. Pero dejemos eso de lado. Hoy Dios le está diciendo a usted, hoy Dios está trayendo un secreto. Hoy está diciendo un secreto. ¿Cuál es tu limosna? ¿Cuál es tu oración? Pues no venga con la limosna, el domingo que viene traigo mi limosna, ahora Dios ya está. Una vez hace muchos años, un joven que se acaba de convertir en una iglesia bastante numérica, él entendió, yo estoy seguro porque lo conozco al pastor que predica en esa iglesia y al apóstol de allí, que no lo dice en ese sentido, pero básicamente lo entendió así. Se va a salvar mi hermano y todo, tenía sus hermanos bastante complicados en la vida, en las cosas de la vida, porque yo puse mi diezmo por mis hermanos. Yo lo miré y dije, pusiste tu diezmo, no le voy a decir nada, si recién convertido, estaba ahí con toda la euforia, no le iba a decir, no, estás equivocado, vos no pones tu diezmo por la salvación de tu hermano, o sea, si vos querés que tu hermano se salve, hay otras cosas. Pero básicamente, si hacemos las cosas como está diciendo Dios y nos está revelando y nos está mostrando en la vida de este Cornelio, si hacemos nuestras oraciones, si vamos delante de Dios, si nos mostramos piadosamente delante de Dios, es decir, buscando un manto de santidad. Pío, la palabra pío significa santidad. Si vamos así delante de Dios y Dios nos marca y hacemos limosnas delante de Dios. Y vuelvo a recalcar, una limosna no es esa monedita de 10 pesos que no sirve para nada.
mucho menos ese billetito de 10 o de 20, porque a veces tenemos el pensamiento católico, poníamos, y yo recuerdo, mi mamá nunca me dio un billete grande para llevar a la iglesia, pero nunca faltó. Siempre daba uno, tomá, lleva para la limosna. Nunca faltó la monedita, cuando las monedas tenían valor. Pero la limosna es mucho más que eso, cuando entendemos la palabra. Porque este hombre hacía todas las otras cosas, y además hacía limosnas. La limosna es lo sobrenatural. Le voy a contar un testimonio y con esto termino. Hubo una época cuando éramos muy joven con mi esposa, llevábamos unos 5 o 6 años en la iglesia y Dios nos marcó que debíamos hacer algo sobrenatural para Él, como iglesia. Y nos juntábamos a orar y a clamar como iglesia y tuvimos tiempos muy hermosos de clamor. Yo le he contado alguna vez, hubo días en que nos juntábamos los sábados, teníamos la reunión el domingo a la tarde. Y nos juntábamos los sábados a orar, la iglesia, ¿no? Todos. Hacíamos como una especie de vigilia sin que le pusiéramos nombre, era juntarse a clamar y terminábamos más de una vez a las 6, 7, 8 de la mañana. Una vez abrí la puerta, pensábamos que todavía era de noche y ya era de día y pasaba el panadero, me acuerdo. Y nos íbamos rápido a casa porque ya era demasiado tarde o temprano y yo vivía en Córdoba y me congregaba en Saldán para volver a las 6:30, 7 a la reunión. Y en esos tiempos el Señor nos pidió que hiciéramos algo sobrenatural. Y fue el Espíritu Santo el que nos marcó una ofrenda especial, una limosna, creo que sería la palabra correcta. Entonces fue tan fuerte, me recuerdo que en ese mes hubo cosas sobrenaturales. Y no se trataba de plata. Y no es que ahora tenga que ser así, entienda. Nos pasó en esa época. Y con mi esposa teníamos poquitos años todavía de casado. Y ella, pobrecita, se casó con un mecánico. Y hay algunas restricciones para los que se casan con un mecánico. Por ejemplo, usted no puede tener un cubrecama palet de color beige. Tiene que ser marrón, negro, azul. Porque el mecánico lo ensucia. Y si el mecánico es medio Harry, peor. Usted me quiere regalar algo a mí, regáleme sábanas azules, oscuras, porque soy de taller aparte. Pero aparte no se nota la mugre en la almohada. Y nos habían regalado cuando nos casamos 2 cubrecamas paletes. ¿Se acuerdan de esa época? Los paletes eran wow, eran una belleza. No se hacen más esas cosas. Ahora hay unas colchitas lindas, pero como esos cubrecamas peluditos paletes, era una cosa. Nos habían regalado 2. Uno era marrón y el otro era beige clarito. El beige clarito para nosotros era nuestro, la teníamos ahí. No lo hemos usado nunca, lo miramos, nos estaba arriba del ropero, ahí guardadito en esa bolsita bonita que venía. Y con mi esposa volvimos a casa, así inocentes como éramos, re jovencitos, con los críos recién empezando a hacer lío. Y oramos a Dios y Dios nos dijo eso. Y vinimos a la iglesia y trajimos nuestro cubrecama y dijimos, Señor, este es mi limón. Y así muchos hermanos. Recuerdo que un hermano tenía una casilla de madera. Vivía en una casilla de madera. Porque él era chileno y venía del sur. Era su costumbre hacer una casa de madera. No, tampoco era porque era súper pobre. Pero estaban matrimonios jovencitos, recién. Ese tocaba la guitarra así como Daniel, pero con 3 cuerdas. No había para más. Y la guitarra eléctrica que tocaba la había armado yo de una usada que compramos en compra y venta. Así que si la dejabas de tocar, hacía y vos la tocabas y se callaba. Así seríamos a Dios. Y este muchacho había logrado comprar, no me acuerdo el número, pero supongamos 100 ladrillos para hacer su baño, porque de madera se estaba mojando mucho. Y vivía a unas cuadras de la iglesia. Un día llegamos a la iglesia, el día sábado, y estaba la pila de ladrillos porque Dios le dijo que lo trajera y lo pusiera. Delante del Señor. Había una esposa, o sea, una madre, como diríamos, una ama de casa, que tenía varios niños y había logrado comprar su Koinor. Cayó un domingo con el Koinor en la iglesia. Así podría contarle innumerables cosas. ¿Por qué estoy diciéndole esto? Porque el Espíritu Santo me movió a misericordia, a enseñarles cuál es el secreto para que Dios mande un ángel y ese ángel traiga el mensaje a tu casa. Que sea a través de un Pedro, de un Pablo o de vos mismo. La cuestión es
que tu limosna, tu ofrenda a Dios, si quieres entenderlo mejor, que lo sobrenatural que Dios ponga en tu corazón venga producto de orar a Él, de quizás tomarle la mano a tu esposa como en aquel momento lo hicimos tan jovencito que era. Digo, qué inocente que era. Pero Dios no necesitaba mi dinero. Si le sigo contando, al poco tiempo yo fui quien sostenía el alquiler de la iglesia porque Dios me multiplicó mis finanzas. Pero el secreto estaba en tener esa sencillez de corazón, de ser alguien misericordioso, piadoso, que puede presentarse delante de Dios con sus oraciones y que Dios le pueda mostrar a través de un ángel. Digo un ángel. No venga después de decir, pastor, hace 10 días que estoy orando. No solamente no vino un ángel, sino que hasta la luz me cortaron. Y podamos ir delante de Dios y que todo lo que Dios nos muestre que tengamos que hacer pueda ser hecho porque Dios dijo, este puede usar. Y fíjese qué tremenda causa era la que Dios estaba preparando en este Cornelio, ¿no? Porque gracias a este hombre, que seguro Dios preparó de antemano todo, pero que fue obediente y que pudo ser obediente en todo, y aún llamar a este Pedro que apenas pateó la puerta, dijo, ustedes son unos inmundos y yo no me puedo juntar con ustedes. Pero, a pesar de que yo me he criado judío y que considero todo lo que consideran los judíos, entiendo que Dios no hace acepción de personas y ustedes pueden recibir el mensaje. Todo por un Cornelio. A partir de ahí viene la salvación a los gentiles, de los cuales somos nosotros herederos. Porque ¿hay algún raíz judía acá? Porque sería el único con derecho legal desde los siglos. Nosotros somos todos injertados, dice la palabra. Agregados gracias a un Cornelio. Se anima a cerrar sus ojos porque la palabra tiene que ser ministrada. Y no es que el requisito es con los ojos cerrados, pero Espíritu Santo de Dios, te ruego que abras nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender y ejecutar la obra por la cual nos has revelado el Evangelio. Y podamos hacer aquellas oraciones que no son repetición de palabras, sino esas oraciones que llegan delante de ti. Y podamos hacer aquellas limosnas, entendiendo la limosna no como algo que me sobra, sino como aquello sobrenatural, extra de lo que habitualmente hago por obediencia a lo que ya me has dicho. Podamos llegar a ese lugar donde mis limosnas abran la puerta de salvación para los míos, para mi casa, para mis amigos, y pueda ser ese instrumento de salvación a muchos y poder vivir esa gloria a Dios. Porque creo, confieso y declaro en el nombre de Jesús que viviremos un buen tiempo de Dios. Pensaremos aquello que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón para la gloria de Dios. Y vaya que cuando Dios muestra su gloria, quien les habla le puede certificar y afirmar que no hay nada comparable a eso y que es buena. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tu palabra lleva fruto a 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, entre las cosas que tiene que pensar, no quiero que ninguno le salga un humito, pero piense, use un poquito. Sin humito, pero piense en las cosas del Espíritu. Y entre esas cosas del Espíritu, si tiene un tiempo de oración a Dios, ore por sus pastores. Pero no porque estemos mal, por favor, ¿no? Otras veces he dicho, oren por mí porque no sé cuándo cierro la iglesia y me tienen cansado. No. Dios ya me ha dicho que hay cosas que Él abre y que Él hace que yo no puedo, no tengo derecho siquiera a pensar cuándo debe ser o no tocado. Se lo dije hace poco al pastor con el que fundamos la iglesia de la Recta
de Cita con la Vida. Y se los dije en su momento a los que estaban acá. Algunos vinieron y me hablaron, viste, vos te fuiste porque el pastor es re malo. ¿Qué vas a hacer vos? Y le contesté simplemente, jamás tocaría aquello que Dios hizo. Porque no es mi derecho. Y hoy el pastor me manda mensajes y me agradece. Porque ya pasaron como 16 años. Y la iglesia sigue próspera y bendecida. Y él me agradece, me dice, gracias. Fuiste el único noble. Entiende lo que es la nobleza. Entonces yo no le estoy diciendo que ore por nosotros en un sentido de pastorado, sino que ore por nosotros porque tenemos que vivir un tiempo bueno porque Dios lo está diciendo. Y tenemos que hacerlo correctamente. Ore para que el Espíritu Santo de Dios nos marque el rumbo correcto, aunque ya lo tenemos apostólicamente definido. Proféticamente el tiempo tiene que ser el correcto. Amén. Ore para que su casa sea llena del mensaje del Espíritu Santo. Y que vaya Pedro o vaya un ángel o vaya quien vaya, toda su casa sea salva. Y si usted termina de leer la historia, encontrará que ese día todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego de eso, Pedro, que quedó como diciendo, bueno, yo no creí que era para tanto esto. Menos mal que había llevado unos cuantos con él y les dijo, bueno, agárrenlo a todos esto y bautícenlo. Porque estos se han salvado. Y se quedaron varios días enseñando y predicando el Evangelio en aquel lugar. Porque cuando Dios tiene propósito, el final siempre es bueno. Porque los tiempos de Dios son buenos. Y son útiles para todos. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra.